Un bonito día para todos. En esta noche queremos presentar mediante este videoclip, iniciando con una frase del popular divulgador científico Oliver Sacks, quien nos dice: la flexibilidad, la resistencia y la incertidumbre es esa especie de aventura. Están en nuestro sistema nervioso, forman parte de la vida. De esta manera, hoy hablaremos de las principales estructuras del sistema nervioso, profundizando en los contenidos corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales. El equipo presentado a continuación está conformado por Daniela Stephanie Guevara Castillo, Lady Diana Rojas Zamacá, Led Mosquera Cabrera y mi persona Claudina Vanguero Cosco. En primer lugar, queremos hablar acerca del sistema nervioso central, profundizando en que es considerado como uno de los más completos y desconocido de todos los que conforman el cuerpo humano, ya que asegura junto con el sistema endocrino las funciones de control del organismo. Este sistema nervioso se encarga de asegurar las funciones de control del organismo, recibir e integrar los datos procedentes de los distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo, controla las actividades rápidas y también es responsable de las acciones intelectivas como lo son la memoria, las emociones y las voliciones. Se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso vegetativo. Hablaremos del sistema nervioso central, la cual comprende el encéfalo y la médula espinal, y es llamado también de la vida en relación, porque una de sus funciones principales son percibir los estímulos precedentes del mundo exterior, transmitir los impulsos nerviosos sensitivos a los centros de la elaboración, es encargado de la producción de los impulsos electores o de gobierno, y asimismo de la transmisión de estos impulsos efectores a los músculos. De esta misma manera, el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales y los nervios taquídeos. Tiene como función recibir y transmitir hacia el sistema nervioso centrado todos aquellos impulsos sensitivos y hacia los órganos efectores los impulsos motores. De esta manera, el sistema nervioso vegetativo, también llamado autónomo, comprende el tronco simpático, que está formado por cordones nerviosos, la cual se extienden longitudinalmente a lo largo del cuello, el tórax y el abdomen a cada lado de la columna vertebral. Y los ganglios periféricos, que son aquellos ganglios, son grupos de cuerpos celulares. Se dice que también se llama sistema nervioso autónomo porque está en relación con las vísceras, las glándulas, el corazón, los vasos sanguíneos y los músculos. Le doy el paso al subtema corteza cerebral. Buenas tardes para todos y todas. A continuación, vamos a hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro. Aunque solo mide de 2 a 4 metros de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Durante el desarrollo embrionario, cuando el tamaño del cerebro aumenta rápidamente, la sustancia gris de la corteza cerebral se agranda con más rapidez que la sustancia blanca profunda. Como resultado de ello, la región cortical se pliega sobre sí misma. Los pliegues se denominan giros o circunvoluciones y las grietas más profundas en las circunvoluciones se denominan fisuras. Las más superficiales se conocen como surcos. La fisura longitudinal divide el cerebro en una mitad derecha y otra izquierda, denominada hemisferios cerebrales. El haz del cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal. Entre los hemisferios cerebrales, los hemisferios se conectan internamente mediante el cuerpo calloso, el cual es una ancha banda de sustancias blancas que contienen azones que se extienden de uno a otro hemisferio. El azón es un tubo cilíndrico de citoplasma cubierto por una membrana. Funciones de la corteza cerebral.
La corteza cerebral cumple 3 funciones principales, las cuales son área de asociación límbica, área de Broca, área de Winke y área de Winke. El área de asociación límbica, esta área se ocupa sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. El área de Broca es aquí donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. Esta tiene más que ver con el lenguaje. El área de Winker principal para la comprensión del lenguaje. Estas dos hablan más sobre la comprensión y el lenguaje. Se considera la región más importante de todo para las funciones intelectuales superiores. A continuación le damos paso a mi compañera Lady, que les va a hablar de tálamo. Muy buenos días para todos. El tálamo es cada mitad del cerebro, antiguamente se denominaba tálamo dorsal, siendo una gran agrupación de núcleos de tejidos neurales ubicados en los hemisferios cerebrales laterales a la línea media y superior al hipotálamo. Está formado en una masa grande ovoide gris de núcleos, su punto límite posterior grande se alarga hasta los cuerpos geniculados medial y lateral. Está asociado con la mayoría de las regiones del cerebro. Hay diferentes funciones que cumple el tálamo, entonces voy a describir algunas de ellas. El tálamo se fracciona en 5 grupos nucleares funcionales que abarcan la regulación de diferentes sentidos y de diferentes funciones en cuanto a lo que realizamos diariamente. Entonces, los núcleos sensoriales contribuyen en la transmisión, modificar las señales sensoriales del cuerpo, rostro, retina y receptores del gusto. Los núcleos motores, el tálamo transfiere la información motora por parte del cerebro y el glóbulo pálido a la corteza motora precentral. Los núcleos límbicos están interpuestos entre los núcleos mamilares del hipotálamo, el núcleo dorso medieval. Recibe también información de la corteza olfatoria, de la amígdala y la corteza prefrontal. En cuanto a los núcleos multimodales, mantienen conexiones con las áreas del módulo parietal con otras regiones del diencefálicas que se realizan en el cerebro. En cuanto al hipotálamo, es la parte más pequeña, tiene un peso aproximado de 4 miligramos o cerca de 0,3% del peso total del encéfalo, que realiza diversas funciones automáticas. Está ubicado debajo y delante del tálamo, forma el suelo y la pared inferior del tercer ventrículo. Los puntos de referencia extremos del hipotálamo son la interferencia visual con su embudo que se extiende hasta el lóbulo posterior de la glándula pituitaria. En cuanto a las funciones que realiza él, entonces regula la alimentación, la función autónoma, la temperatura corporal, el equilibrio del agua, la función de la hipófisis anterior, el ritmo circadiano y la expresión de emociones que se pueden llevar a cabo pues durante el transcurso de nuestro diario vivir. El subtálamo es una región del tejido cerebral para el diencéfalo, situado debajo y detrás del tálamo, está rodeado por el mesencéfalo, incluye el núcleo subtalámico y la cápsula interna se encuentra lateralmente a él y la zona inserta, el núcleo subtalámico o cuerpo de Lewis se ubica dorsal lateralmente al extremo superior de la sustancia negra, se extiende posteriormente hasta el aspecto lateral del núcleo rojo. En cuanto al hipotálamo, es una estructura muy pequeñita que se encuentra pues en nuestro cerebro. El epitálamo hace parte de los trígonos avenunares en cada lado del tercer ventrículo, el cuerpo pineal
La glándula pineal es la encargada de segregar la melatonina, es la hormona fundamental a la hora de controlar el sueño, que bueno, si se ve afectada, pues puede ocurrir algunas fallas en nuestro sistema. A continuación le daré paso a mi compañera Daniela con las estructuras subcorticales. Cordial saludo para todos. Bueno, en este caso vamos a hablar de las estructuras subcorticales y dentro del campo de la neuroanatomía, estas estructuras se estudian ya que conforman el sistema nervioso. Como se puede evidenciar en la imagen, algunos de estos sistemas son aquellos conocidos como las estructuras subcorticales. Estos núcleos de los hemisferios cerebrales están localizados entre la sustancia blanca, próximos a la parte lateral y ventral de los ventrículos laterales. Incluyen el cuerpo estriado, el núcleo de la estría terminal, los núcleos septales, los núcleos basales del encéfalo anterior y la amígdala. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4. Ya serían el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización en específico y unas funciones específicas dentro de este sistema. En general, algunas de las funciones principales que cumplen estas estructuras son la regulación del carácter y las respuestas emocionales, la regulación de las respuestas instintivas de la persona, como la respuesta de huida, del hambre, etc. También trabajan en la modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo. Además de eso, regulan los procesos de vigilia y sueño. Y también trabajan en la regulación de los procesos de atención y excitación. Dentro de estas estructuras, la primera que podemos encontrar es el hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral que ha sido asociada a diversas funciones de la memoria. Es una de las partes más importantes del sistema límbico y este pequeño órgano se encuentra ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a la de un caballito de mar, como lo mostramos en la imagen. Está compuesto por 2 estructuras, el asta de Amón y el giro dentado, cada una de las cuales contiene un tipo distinto de células. Las funciones del hipocampo cumplen un papel fundamental en los procesos de la memoria del ser humano, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Un ejemplo de lesiones que pueden ocurrir dentro de esta estructura subcortical, ya que cumple una función fundamental en los procesos de memoria, cualquier daño que pueda ocurrir dentro de esta podría ocasionar un problema en la memoria y sobre todo a la hora de generar nuevos recuerdos. Un ejemplo de esto sería en la enfermedad del Alzheimer, ya que los daños hipocampales provocados por la neurodegeneración son uno de los primeros síntomas en aparecer, provocando en un inicio desorientación y problemas leves de memoria. Continuamos con la estructura subcortical denominada el cerebelo. El cerebelo es un pequeño cerebro. Es una estructura que se localiza en la parte posterior del cerebro, como lo podemos evidenciar en la imagen, cerca de la médula espinal. Esta se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, dada a que tiene una superficie ondulada. Mediante 3 conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos, el cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Las funciones que cumple esta pequeña estructura es, además, en colaboración con los ganglios basales, hace posible el funcionamiento del sistema sensoriomotor. Y a grandes rasgos, el cerebelo posee unas funciones primordiales, las cuales son el desarrollo del aprendizaje motor y el control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales que los convierten en movimientos mecanizados.
la corrección de los errores en el movimiento mediante la retroalimentación. El cerebelo desempeña un papel en el aprendizaje motor y de los recuerdos procedimentales, como las habilidades que requieren de un grado de coordinación y control de motricidad fina. Una lesión, en este caso, que podría darse en el cerebelo, podría ocasionar algún daño o degeneración para que empiecen a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Estos problemas incluyen desde torpeza en los movimientos o problemas para controlar con exactitud la dirección y la velocidad de estos, hasta alteraciones en la coordinación, el equilibrio y mantenimiento de una postura corporal fija de una persona. Los daños en el cerebelo pueden estar ocasionados también por enfermedades como la esclerosis múltiple, las afecciones del sistema endocrino, las encefalopatías ponquiformes o el alcoholismo crónico. Otra estructura subcortical muy importante que denominamos en este caso también sería la amígdala. La amígdala es una estructura de apariencia almendrada, como lo muestra la imagen, ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. Esta también es conocida como cuerpo amigdalino. Es una de las estructuras que más interés genera en el ámbito de la psicología, puesto que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios. Algunos de los centros neurales que conforman la amígdala son el núcleo lateral, núcleo basal, núcleo central, núcleo medio y células intercaladas. Una de las funciones principales de esta amígdala, al igual que ocurre con los ganglios basales, aunque cada uno de estos centros posea un rol en específico, todos ellos están relacionados con los sentimientos y las emociones. A nivel general, la amígdala es la responsable del control emocional, así como de la regulación de las emociones, como lo son el miedo y las respuestas conductuales de agresividad. De la misma manera, hace posible el reconocimiento de las emociones según las expresiones faciales y se encarga de la memoria emocional y las respuestas del placer. Si se llegara a presentar una lesión en este área, alguna de las cosas que pudieran ocasionar un problema en esta podría ser el abuso de sustancias tóxicas, así como los daños o lesiones directas en la amígdala. Esto ocasionaría alteraciones relacionadas con la gestión de las emociones. Una persona con algún tipo de deterioro en el cuerpo amigdalino podría experimentar problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales que reflejan emociones. Otra consecuencia es la falta de respuesta a estímulos sexuales o la imposibilidad de reconocer los propios sentimientos de amor, felicidad, angustia o rabia, entre muchas otras situaciones. Para terminar, la última de nuestras estructuras subcorticales que presentamos el día de hoy son los ganglios basales. Estos se encuentran ubicados en la base cerebral y tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como lo son el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. La organización cerebral, conocida como los ganglios basales, están compuestos por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Estos también tienen diferentes centros que conforman en totalidad los ganglios basales, los cuales lo conforman el globo pálido, el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el putamen, núcleo lenticular, cuerpo estriado y cuerpo neoestriado, además de la sustancia negra. Las funciones de los ganglios basales tienen unas funciones propias. En general, los ganglios basales poseen un papel principal en el control y ejecución de los movimientos voluntarios de las personas que llevan a cabo de manera inconsciente. Es decir, que nos otorgan la posibilidad de realizar todas aquellas actividades rutinarias del diario vivir que aunque las realicemos de manera voluntaria, las hacemos sin pensar. Alguna lesión provocada en este área, al igual que dentro de los otros sistemas subcorticales,
tendría un efecto directo sobre sus propias funciones que la controlan. En este caso, los daños de estas estructuras están asociados a afecciones degenerativas graves. Entre estas patologías podemos encontrar la parálisis cerebral, la enfermedad del Huntington, enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias. Eso sería todo hasta aquí. La anterior información fue recopilada de las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.